Muy bien, entramos 8 de la mañana, 10 minutos, 8 de la mañana, 10 minutos. Se encuentra con nosotros ya acá en la cabina Freddy Ceballos, el doctor Freddy Ceballos, presidente de la Cámara Ecuatoriana Colombiana, para analizar justamente este tema que ha trascendido ayer en redes sociales, un debate, ha generado muchísima controversia este tema que ya Ecuador negoció posiblemente la compra de electricidad a empresas privadas colombianas. No obstante, hay otra información también que manejan los medios de comunicación que manifiestan que solo es un informe, no hay nada concreto. Tú, como presidente, Freddy, de la Cámara Ecuatoriana Colombiana, ¿qué sabes de este tema, de las negociaciones que se están llevando a cabo en Colombia? Bueno, primeramente, buenos días, gracias por este tiempo, saludos a ti, a toda su distinguida audiencia. Sí, bueno, debemos tomar en cuenta que en el mes de septiembre del 2024, Colombia con muchísimo argumento, porque obviamente uno no puede dar lo que no tiene, suspendió las exportaciones independientemente que sea al Ecuador o a quien sea de energía eléctrica. Sin embargo, ahora 8 de noviembre, desde este mes, no ahora, desde el 8 de noviembre del 2024, el gobierno colombiano retomó, considerando el exceso de agua y por ende, recuerden ustedes que en Colombia inclusive se declaró, no recuerdo el término exacto, pero emergencia nacional por el exceso de agua y todo lo que está sucediendo. Entonces, el buen concepto, lo bueno que ha sucedido en relación a esto es que tienen un excedente de energía que ahora el gobierno como tal tiene la decisión o la intención de continuar, porque ya lo pasó en el pasado, en el vendernos nuevamente al Ecuador. Pero para esto se requiere una autorización que para hacer algo, un símil al Ecuador como del Consejo de Participación Ciudadana que autorice hasta el día jueves, hoy hasta la medianoche, tengan algún tipo de juicio de oposición para impedir esta venta, que yo la verdad la veo muy complicado, porque si hay excedente es un tema de oferta y demanda, y si el gobierno tiene este excedente tendrá la necesidad también de poder vendernos a nosotros. No se ha llegado hasta el momento a ningún acuerdo, entonces Freddy, hay que aclarar justamente esto, porque ayer en redes sociales trascendió esa información, que ya hay esperanzas para Ecuador, Colombia nos va a vender, pero claro, yo también veía otra información que decía, no es cierto, es un informe nomás. Pero Paulo, solamente recurro a una reflexión, y es el hecho de que el gobierno está tan necesitado de comunicar a la población que estamos amainando de alguna forma este problema eléctrico que tenemos. Entonces el ministro o el exministro Arturo Félix Bon ya hubiera puesto un tuit, hubiera puesto una comunicación. A eso oficial. Iba, a eso no hay iba. nada, 6 días que ya está en Colombia. 6 días que está en Colombia. Son 6 días. No lo sé, no quiero cuestionar, sino irme a la parte oficial, y de la parte oficial no se ve nada. Y lo que no se ve no existe, pues no. Si es que hubiéramos avanzado, que no digo que no exista, pero si es que hubiera existido algo ya en concreto, estoy convencido que yo en ese cargo hubiera estado tuiteando cada momento, señor, estoy conversando con Paul, que es el ministro de Minas y de Energía. Por lo menos que se vean fotos o reuniones de los avances, que no tenga nada concreto, pero estamos trabajando, estamos viendo cómo solucionamos este problema, pero claramente, como manifiestas, no se han pronunciado en absolutamente nada, no sabemos cuál es el trabajo de Arturo Félix Bon allá en Colombia, tampoco lo ha hecho la SECON, la Secretaría de Comunicación, ni ninguna otra autoridad. 6 días, estamos en una crisis terrible y no sabemos ninguna información de los avances de esta negociación. Es claramente cuestionable esta decisión, porque es una crisis, como te digo, y las resoluciones deben ser inmediatas, Freddy. Sabes que uno de los temas, aparte de nuestra relación con Colombia, que yo considero optimistamente, pero objetivamente a la vez, que Colombia va a dar paso a que podamos nosotros comprar, independientemente del tema político y todas las variedades que pasó inclusive en esta reunión en Colombia. Estoy seguro que ellos, por un concepto de oferta y demanda, porque ¿qué ganan quedándose con más energía si la pueden convertir en dólares? Y de paso el Ecuador va a verse beneficiado por esto. Pero sí, concuerdo mucho contigo, considerando que es una bomba de tiempo lo que nos está pasando, porque en diferentes escalas, ustedes comentaban hace un momento que Ambato tiene, no sé si comenté, estoy equivocado, 3 días, 3 días de 24 horas, valga la redundancia. O sea, 3 días sin luz. Entonces no es que hubieron 2 horas, 1 hora, no, y al sector productivo. Y todos sabemos que Ambato, al igual que varias ciudades en el país, generan trabajo y generan producción, generan ingresos y movimiento económico en Ambato general. Están las industrias más grandes del país, en Ambato y Cuenca. Entonces, imagínate estas afectaciones. Entonces, fíjate lo que dentro de esto, teniendo algo de información, el gobierno no comente. Pero independientemente de esto, podemos ver también que el gobierno, en una ley, en una posible ley de no más apagones 2,
probablemente por ahí esté el concepto, sí, está procurando o va a procurar ampliar el concepto de, primero, de generación de 100 a 1000 kilovatios, que en alguna forma ya va a ayudar a algo adicional. Pero fíjense en que el enamoramiento a veces sucede una sola vez, y él ya tuvo, para utilizar ese término, un enamoramiento, una relación muy cercana con la Asamblea. Ustedes están viendo, yo escuchaba de mañana el noticiero, como lo escucho todos los días, el deterioro de la relación que existe entre el Ejecutivo con la Asamblea Nacional por este tema del vicepresidente y todo lo demás. Entonces, bajo ese antecedente, ¿ustedes creen que la Asamblea va a dar paso a esta nueva ley en la cual amplía esta posibilidad o esta capacidad de generación de 100 a 1000, o que va a ampliar el concepto de utilizar en las tres formas la parte privada, como ya lo tiene Colombia y lo tiene Perú? Colombia y Perú tiene el 60% del sector eléctrico está en manos del privado. En manos del privado en la capacidad de generación, lo cual no quiere decir que eres entreguista, que entregas del sector eléctrico a la parte privada, como mal se está comentando por ahí. O sea, es un tema porque el Ecuador no tiene dinero. Vienen nuevamente las alianzas públicas privadas, en las cuales yo te entrego el espectro telefónico. Aquí tenemos Telefónica, tenemos Claro, que no son dueños del espectro, el Ecuador es el dueño. Entonces, ese tipo de inversión, como la concesión de aeropuertos, concesión de otras vías, es la misma que se debe ocupar en el mismo contexto que lo que debería suceder. Freddy, con la parte y en eléctrica. el tema energético, de lo que conozco, y acá nos han acompañado de hecho exfuncionarios del SENACE, de Petroecuador, y nos indican de verdad claramente que esto no solo tiene que ver con la sequía, sino con las mafias que operan desde hace muchísimo tiempo en el sector eléctrico. Entonces, son estas mafias que tienen su monopolio ya establecido, que no quieren dar este paso porque claramente no les conviene tener una electricidad moderna, porque se les quita el negocio, se les quita el negocio redondo que han tenido durante años. Y por eso también las soluciones no se toman de inmediato. Ya vamos a cumplir 2 meses de esta crisis energética, y las soluciones se podrían hacer en una semana, según expertos, según manifiestan expertos. Son varias alternativas que podría acudir Ecuador para salir de esta crisis, pero estamos esperanzados que Colombia nos venda supuestamente, o que llueva. Pero hay otras alternativas que se podrían tomar para solucionar esta crisis de inmediato, en 2 semanas, en una semana. Pero, Paul, fíjate, para concluir sobre lo que estás comentando tú, no voy a nombrar los proveedores porque no tengo evidencia. Sin embargo, a nivel de general de información, se escucha que estos 2 proveedores con los cuales ya se tuvo el acercamiento, según el gobierno ya estaba concreto el acuerdo, resultaron al final proveedores fallidos. Entonces, tú estás en una etapa de sequía textualmente, necesitas agua, y no tienes la capacidad profesional, y perdón que utilice este término, para poder identificar un proveedor que te salve la vida, que salve la vida económica de todo un país, y comienzas a experimentar que este proveedor y total es fallido, con antecedente ya fallido. Entonces, si ahora necesitamos, lo más caro es lo que no se tiene. No digo tampoco que esto mañana esté sujeto a un cuestionamiento de corrupción o algo así. Hagamos las cosas transparentes, pero con jugadores, en este caso del sector eléctrico, que tengan antecedentes y sean válidos. No estamos pidiendo regalos. El Ecuador va a tener que hacer desembolsos económicos muy, muy fuertes para en algo sustentar o subsanar lo que estamos pasando. Entonces, no experimentemos con el de la esquina, con un proveedor fallido, y demostremos claramente que no es amigo, de primo, de mi primo, sino es alguien que profesionalmente puede y debe cubrir esa necesidad ahora, que actualmente tiene. Usted habla de estos proveedores fallidos, y eso sí nos deja en preocupación, porque quizás sería parte de la improvisación mismo, de ir buscando soluciones inmediatas que posteriormente se convertirán en problemas si son proveedores fallidos. Ahora, estos proveedores, quizás en cuestión de inversión, podrían ser tendrían menores costos que los proveedores comprobados que entregan el servicio tal cual. Pues yo nuevamente le digo lo que comentaba hace un momento. Lo más caro es lo que no se tiene. Y si usted mañana se va por conseguir subsanar algo que al final no lo estamos logrando con un proveedor o un proceso fallido, es terrible, pues. O que mañana algunos de ellos, estaban revisando inclusive información pública, ya tuvieron contratos fallidos en otros lugares. ¿Por qué el gobierno no tiene desde el CERCOP, desde el Ministerio de Energía, tiene esa capacidad
de tener un Google y googlear y revisar qué tipo de, para no hablar de la parte técnica, y usted se mete y se da la mano con cualquier tipo de proveedor que no le va a terminar solucionando. Pensemos en lo positivo dentro de todo lo malo. Mañana consigo un proveedor no tan bueno, que no tiene buen argumento, pero da resultados con Ecuador y llega a generar 1000 megavatios vía barcaza o termoeléctrica o la forma en la que sea, dependiendo de lo que vayamos a contratar. Y mañana hay un cuestionamiento respecto a su contratación. Bueno, pero por lo menos en gran parte logró solucionar este esquema y este déficit de luz. Pero aquí suceden las dos cosas. No es un buen proveedor y aparte de eso no nos llega a solucionar nada. Entonces, por Dios, ¿qué estamos hablando? De un exceso de juventud, un exceso de inocencia, un exceso de ¿qué? Inexperiencia. Pero de inexperiencia, de improvisación. Claro. Y el presidente, incluso políticamente, no tiene más tiempo para seguir improvisando. Se le está cayendo la estantería. Así si es que no se le cayó ya. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué conoces de Colombia, Freddy? ¿Están ahora en la capacidad de vendernos energía? ¿Le está sobrando energía a Colombia para que nos pueda vender? Porque también se habla de un tema político, ¿no? De que son dos tendencias diferentes, la de Petro con la de Noboa, y también habría pues ahí un freno en respecto a ese tema para que le conviene a Colombia en este caso, más bien al presidente colombiano, que Ecuador siga en esta crisis, ¿no? No a Colombia, sino solo al presidente. Vale la pena. La política y va de la mano de la economía, como siempre. Habrá que estar en la reflexión interna de Petro. Sin embargo, yo me voy a la parte económica, y si tú tienes algo para vender y alguien que te lo quiere comprar y te va a generar un ingreso adicional para Colombia que también lo necesita, yo creo que va a prevalecer el concepto económico. No puedo dejar de analizar, y lo hago muchas veces, cuál es el efecto político en relación al Ecuador, y sé que es completamente contraria a la tendencia, pero ahora habrá que preguntarnos, en realidad esa parte económica necesaria para Colombia prevalecerá al concepto político. Yo particularmente creo que no. Hay que revisar un poco más cuál va a ser el convenio que va a firmar entre gobiernos. Uno de los temas que es un poco fuerte para el Ecuador es que Colombia un día antes le notificará al gobierno ecuatoriano, por no hablar de estamentos, cuánto de excedente tiene y cuánto puede conectar en la red de transmisión. O sea, nosotros un día antes vamos a vivir en zozobra, un día antes, y bueno, Colombia tiene que primero ver por su tema interno. Claro. Entonces, una vez que ya acaba de distribuir cuáles son sus insumos, dice, me sobró tanto, y le levanta el teléfono figurativamente, le dice al Ecuador, tengo tanto, ¿lo quieres? Y el Ecuador va a decir, por Dios, dámelo. Y ahora lo que tenemos, suficiente, ¿no? No, lo que tengo. Exacto. Y además, pensemos en una cosa adicional, referente, le comentabas tú hace un momento, ¿cuál va a ser el costo, tarifa, centavo, kilovatio? Probablemente sea 30, es oferta y demanda, demanda. Vamos a ver a qué precio llegamos a pagar. Y mientras eso. más necesidad se tiene, a veces los precios comienzan a subir más. un poco más. Es oferta y demanda. Y Ecuador tiene que invertir sí o sí en esto, porque es una necesidad que se debe subsanar de la manera más rápida posible. Hablemos, yo quería topar este tema de esta supuesta resolución que podría reactivar la venta de energía desde Colombia a Ecuador. ¿Cómo se encuentra este proceso? ¿De qué se trataría esta supuesta resolución? Para mí es un acuerdo de compra-venta spot, sobre la base de cuál va a ser el precio oferta-demanda. Insisto nuevamente, esperemos que el precio no supere excesivamente, pero me atrevo a decir esto, entre comillas bien grandes, estaremos sujetos, tú que tienes el producto, a lo que tú me lo quieras vender a mí como país, porque va a ser muy difícil negarse. A lo mejor tengamos una capacidad de negociación que ojalá la esté haciendo el ministro ahora actualmente allá, y llegando a bandas y a topes, diga, pero el precio máximo, el precio mínimo, y podemos llegar ahí sí a una relación de amistad y de apoyo hacia lo que es el país. Pero nuevamente, si tú tienes algo que para mí es vital, que es salud, electricidad, educación, y principalmente hoy lo que es electricidad, yo casi que me tengo que sustentar y someter a la decisión que tú tomes en el tema de precio. Claro, puedo decir no, pero regreso a ver internamente al país y tengo un país que está incendiando, un país que no está produciendo, un país, perdón que traiga esto a colación rápidamente, el proyecto del presidente, el presupuesto del presidente desde el punto de vista económico en el tema del IVA fue recuperar 1.306 millones al incrementar el IVA del 12 al 15. ¿Ustedes se acuerdan del plan Fénix y todo lo que estábamos pasando? Porque ya nos hemos desviado la atención. Ya nos hemos olvidado, de de hecho, tantas del cosas. plan Fénix. Ya, pero más allá que querer recordar eso y solamente hablar de los 1.306 millones, si los 1.306 millones que era recuperación adicional del IVA que estaba planificada sobre el incremento y movimiento económico, ¿ustedes creen que estaremos llegando a recuperar esos montos? Tomando en cuenta que no hay noches, no hay días, no hay mañanas, no hay fábricas, no hay almuerzos, no hay la señora de las salchipapas, no hay la tienda, no hay el gran productor, no. O
O sea, hemos perdido y deteriorado tanto la economía que también para los indicadores de cumplimiento del gobierno, IVA, ICE, renta. ¿Ustedes creen que alguna compañía estará bollante en el tema de renta? ¿No? O sea, todos son efectos económicos que por omisión, y yo digo por mala fortuna, que sin querer llamar a la suerte, también se le han juntado al presidente. Sí, sin duda alguna, y el escenario del 2025, hablando de temas económicos, va a ser desastroso, va a ser horroroso según análisis de expertos justamente en economía, pero lo que quiero regresar justamente a lo que manifestabas, Freddy. Puede que Colombia nos venda energía, pero no es que vayamos a salir con la venta de energía, vayamos a salir de esta crisis. Lo que manifestaba también hace una semana Sebastián Rivadeneira, otro experto energético, es que nos va a vender, pero para reducir los horarios de los apagones. O sea, tendremos o nos venderá unos 300 megawatts más, pero esto es para no tener 12 horas de cortes, sino al contrario, se reducirán en 6. Pero la crisis no va a terminar, no podemos depender solamente de Colombia, en este caso que nos venda Colombia, o de que llueva para salir de esta crisis. No vemos y me preocupa, de verdad me preocupa de sobremanera que no se estén tomando decisiones a futuro, a largo plazo. Las decisiones, los pronunciamientos que hacen las autoridades es, por ejemplo, el tema de Colombia, esperemos que llueva, pero no escucho, por ejemplo, la construcción ya de un parque eléctrico que se va a construir en un mes, en 2 meses, ya para salir lo más pronto y no tener estos inconvenientes. Pero dentro de cuál va a ser la solución, y concuerdo plenamente con lo que estás comentando tú, una solución cierta de aquí a un año, de aquí, me atrevería a decir eso, inclusive de aquí al siguiente gobierno, que sea una solución palpable, es muy difícil que se dé. Me dolía tanto escuchar las palabras del ministro de Energía y Minas anterior, del ministro del presidente Lazo, que decía: lo único que nos queda es pedirle a Diosito que alguna cosa increíble. Así, sí, fue una aberración, fue algo pero que dolía. Goncalves lo dijo, el otro también. Claro. El otro ministro de Energía también lo dijo. A ver, yo no quiero repetir esa barbaridad, no vaya a ser cosa que responda con lo mismo. Pero a ver, la otra van a ser soluciones que Colombia nos dé, que tengamos una barcaza y que tengamos algo, pero eso no va a llegar a solucionar al 100%. Claro. Ojalá lleva 3 o 4 días, como está pasando ahora en Bogotá o en Colombia, que sucedía el tema. Pero aún así, el cambio cierto sobre la base que tú dices no está en eso, porque todo eso es parche. Debemos comenzar ya, desde el punto de vista de la misma ley, a comenzar a hacer cambios radicales. Que la parte privada, sin querer decir que esto es privatizar, que la parte privada entre y sea un jugador importante, como lo es en la telefonía, en los aeropuertos, en las carreteras, comience a ser parte de eso. No les conviene a las mafias. Solamente pensemos en algo para hablar del tema económico rápidamente. Pensemos en una fábrica grande, no importa el nombre, que de acuerdo a la ley tenga la posibilidad solamente, no de vender, de conectarse, de vender, no, solamente de autoabastecerse a su propio costo, sin subsidios en el caso de que sea diésel o gasoil, porque ya debería pagar el precio normal. Solamente al hacer eso ya estaría reduciendo la necesidad que como país tiene para poder transmitir toda la demás energía. Entonces el gobierno lo que se dedicaría, el Estado ecuatoriano se dedicaría a darnos a tu casa, a la mía y a los demás, y cada uno de los neutrales, pero abran la ley para que eso pase. Trabajemos más en el tema, como hablaba y la nombro con muchísimo respeto, que de paso, de hecho la respeto y la aprecio, Viana Maino, Viana, la ex ministra de Telecomunicaciones, que está muy de la mano con el tema de alianzas públicas privadas, ha hablado: el Ecuador no tiene dinero. Lo que el Ecuador tiene son bienes públicos y servicios públicos que los puede poner a generación de la parte privada para mejorarlos. Mañana que tú en tu casa puedas elegir entre comprarle a la empresa eléctrica Quito o a otra empresa privada, dependiendo cuál sea el precio, la oferta y la demanda, como hacemos ahora con la telefonía celular. Pero no estamos viendo esto como país una solución a mediano y a largo plazo. Y es que eso lastimosamente no le conviene a estas famosas mafias que están dentro del sistema energético, porque se hablaba que existía un monopolio en las hidroeléctricas, un monopolio en el tema de energía, pero también hay mafias, y toda esta privatización, todo que llegue la empresa privada a invertir, no le conviene a estas mafias, lastimosamente. Pero entonces ahí debemos tomar decisiones. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero veamos lo que pasó con Bukele, que no era energía eléctrica, eran mafias de todo tipo. No quiero tampoco poner como grande ejemplo eso, pero algo hay que hacer. O sea, se puede hacer 2 cosas: o nada
o hay que hacer algo. Y hacer nada es dejar que estas mafias se enquisten y se profundicen cada vez. Y que esta crisis y ahora nos estamos yendo con el agua, ¿no? Ajá. Entonces recuerden que cada día nos estamos afectando con temas que realmente son de otro tipo de carácter. Y espero, y lo digo, y perdón el comentario, pues que no va de la mano de la energía, pero va de la parte económica y de la tranquilidad. Esperemos que mañana no se concreten estas salidas, huelgas, estas agresividades en la calle por parte de la CONAIE, porque no tienes agua, no tienes luz, no tienes seguridad y ahora no vas a poder ni siquiera movilizarte. Ajá, mandémonos a construir búnkers ya para que exacto. para poder amainar cualquier tema de agresividad que está dándose en la sociedad civil en general. Y eso hablábamos justamente el día de ayer con Katy, ¿no? O sea, de qué sentido tiene ahora pagar impuestos si es que no te están dando el servicio eléctrico, si es que no te están dando el servicio de agua, si es que no tienes garantías de seguridad cuando sales a la calle. ¿En qué país estamos viviendo, no? ¿Cuánto hemos retrocedido? Y esto siendo un comentario apolítico, literalmente, pero lo que estamos viviendo es catastrófico actualmente para todos los ecuatorianos. El desempleo también, cómo ha incrementado, cómo están cerrando diariamente los locales comerciales. La verdad, esto afecta a todos, y no solamente al tema económico, a estas crisis, sino también a la salud mental. Hay datos realmente preocupantes. Freddy, sé que ya no te corresponde, pero estamos analizando este tema. El tema de la salud mental pues afecta muchísimo, y hay datos muy alarmantes sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, veía un reportaje de Coavisa que sacó esta semana que los estudiantes de las universidades están acudiendo mucho más a recibir atención psicológica justamente en las instituciones, que estará pasando también en los colegios, dentro de los trabajos. El mismo índice de suicidio ha incrementado por toda la situación que se está viviendo, y no porque no tienes luz, sino porque lastimosamente perdiste tu trabajo y obviamente no tienes cómo mantener a tu familia, se te vienen las deudas de encima, y para decirlo así, tan doloroso será la situación más fácil, o la salida más fácil es el suicidio. Y este tema también ha incrementado, es decir, tras la crisis energética termina siendo un círculo vicioso de un montón de crisis que hoy creo que todavía no hay una solución real por parte del gobierno, y como lo mencionábamos varias veces, el silencio de parte del gobierno también es preocupante. El silencio, por ejemplo, de Arturo Félix Wong desde Colombia nos preocupa mucho, porque ¿qué está sucediendo? ¿Qué estás haciendo en Colombia? Son 6 días y estamos esperando una negociación que por lo que vemos todavía no existe. Sabes que hablando de leyes, solo para terminar mi parte, ojalá también se llegue a concretar y a definir de la forma más beneficiosa esta ley de alivio financiero. Sí, el otro día escuchaba una entrevista de Carlos Vera que le preguntaba a mi buen amigo presidente de la Asociación de Bancos. Entonces él decía, son 3 meses que no vas a cobrar. Entiéndase que sí te van a cobrar intereses, pero esto, como pasó en la pandemia, te los van a tirar al otro. Algo de alivio debe ser, y no creas que no he visto y he sentido también, inclusive a título particular con mi compañía y algunas compañías con las que nosotros trabajamos, el tema mental debe ser un tema completamente complejo. Un padre de familia, ayer que estuve en Guayaquil, que no tenga luz, que no tenga la capacidad de poder salir a vender algo en la esquina, y teniendo familia, hijos y todo lo demás, debe tener un ahogo que probablemente le puede llevar, en el peor de los casos, a lo que comentas tú, sí, a jugarse la vida. Esperemos, y ojalá este tipo de cosas, en realidad, esta vez solo para terminar, nos ayude a pensar, fíjate lo coyuntural que es, nos ayude a pensar realmente, ahora que estamos cerca de las votaciones, por quién realmente deberíamos tomar decisión. Qué importante se convierte hoy más que nunca nuestro voto. No sé si a izquierda, no sé si a derecha, pero si viene alguien que dice que puede solucionar esto mañana, por él no hay que votar, porque él no lo va a hacer. Pero sí hay que tomar decisiones inmediatas para el mediano y para el largo plazo. Y que Dios cuide del Ecuador en realidad y nos dé inteligencia para poder realmente tomar una decisión de voto válida, no sea que sea algo peor. Muy bien, Freddy Ceballos, presidente de la Camecol, de la Cámara Ecuatoriana Colombiana, nos ha acompañado acá en la cabina de Sonorama, la gran señal nacional, un poco haciendo un análisis no solamente de estas negociaciones que está haciendo, supuestas negociaciones, porque ya no sabemos si es que sean ciertas, Katy, supuestas negociaciones que está haciendo el gobierno ecuatoriano con Colombia, y también analizando un poco en qué ha afectado justamente esta crisis energética. Freddy, muchísimas gracias, seguramente estaremos acá molestándote para seguir analizando
atravesando la coyuntura del No país. es una molestia, es un placer, Katy y Pablo, siempre estar aquí. Qué bueno verles cada mañana, mientras haya luz. Mientras haya luz. Muy bien, 8 de la mañana, 34 minutos. Regresamos después de una pausa.